Creo que a todos nos ha pasado en algún momento que según en dónde estamos, según con quién estamos, nos sentimos como personas diferentes y no entendemos el por qué. Y no es del sentir que estamos pretendiendo ser alguien, pero muchas veces el sentir como que tenemos diferentes partes, diferentes personas viviendo dentro de nosotros. Hace unos días publiqué este video que puedes ver sobre la máscara y surgió una de las preguntas más comunes cuando hablamos de la psicología junguiana, que es cuál es la diferencia entre el yo, el ego y la máscara. Aunque parecen conceptos distintos muchas veces, la verdad es que la línea que los delimita o la línea que los diferencia es tan delgada que a veces puede ser muy difícil desprenderlos o reconocer dónde termina uno y dónde comienza el otro. Así que en el video de hoy quiero hablarte sobre estos sistemas y ayudarte a entender cada uno de ellos y cómo diferenciar cuándo estás actuando desde el yo, desde el ego y desde la máscara. Así que iniciemos primero entendiendo cada uno de estos conceptos. El yo es lo que llamamos el centro de la conciencia. Jung decía que el yo es la parte consciente de nuestro psique. Es ese que percibe, el que siente, el que integra. Sin embargo, el yo no lo es todo, sino como el punto de partida. En sus palabras, Jung decía, el yo no es el centro de la personalidad, sino solo el campo de la conciencia. Viéndolo desde una metáfora, podemos decir que este campo de la conciencia viene a ser un iceberg, ¿cierto? El yo viene a ser simplemente la punta de ese iceberg. Aunque es lo que vemos, lo más poderoso o lo que lo dirige es lo que está oculto, es ese inconsciente, esa sombra, esa parte de nosotros que aún no comprendemos. Por otro lado tenemos al ego, que lo llamamos la estructura de nuestra identidad. El ego aparece como el intento del yo por definirse. Es la historia que nos contamos a nosotros mismos que somos. Yo soy alguien responsable, yo soy alguien tímido, yo soy alguien que merezco amor, yo soy alguien que no merece amor, etcétera. Lo que creemos que somos, pero que no siempre realmente somos. Jung decía, el ego es una estructura funcional necesaria, pero cuando se infla o se vuelve rígido, limita el crecimiento del alma. Y es que desde el ego se puede entrar en muchísimos conflictos, ya que el ego necesita sentirse seguro, necesita sentirse coherente y percibido. Pero por otro lado, el alma requiere esa expansión, requiere entrar en esa zona de incomodidad. El problema es cuando viene esa desconexión entre el ego y el alma, que inician contradicciones internas, que inicia esa crisis de identidad. Y por último tenemos a la máscara, que es como nuestro personaje social. La máscara o la persona es esa imagen que proyectamos hacia los demás según las necesidades de nuestro entorno. Normalmente son esas acciones que hacemos para agradar o para funcionar en el mundo o en el contexto en el que nos encontramos. Como decía, la persona es ese fragmento de la psique que se adapta a las expectativas del entorno. Pero cuando nos identificamos con ella, olvidamos nuestra verdadera naturaleza. Para mí el concepto de la máscara o el descubrimiento del concepto de la máscara fue algo mágico en mi vida personal, porque por muchísimo tiempo yo me identifiqué con este personaje de la guerrera, ¿no? La valiente, la que no necesita ayuda de nadie. Y aunque en parte lo era, estaba viviendo de esa manera, esa versión mía que necesitaba ser vulnerable, que necesitaba cercanía, no estaba saliendo a la luz. Yo no permitía que saliera a la luz. Y mientras por un lado esa máscara me protegía, al mismo tiempo no me estaba permitiendo ser vulnerable, no me estaba permitiendo conectar con los demás. Y esto llegó a un punto tan grande que existía una desconexión interna enorme. Aún estando rodeada de personas, aún teniendo una comunidad hermosa, me sentía muy, muy sola. Y es que no me estaba mostrando, no estaba mostrando quién era yo, no estaba permitiendo a Gaby salir a la luz, no la estaba abrazando, sino que la estaba ocultando de todo el mundo. Ahora bien, volviendo al tema del video, quiero darte como un ejemplo práctico de cómo identificar cuando actuamos desde el yo, cuando actuamos desde el ego y desde la máscara. Todas las acciones que vienen desde el yo son las que se sienten con coherencia interna, son las que sentimos como auténticas, que nos dan paz y están completamente desligadas del qué dirán o la opinión de los demás. Por otro lado, todas las acciones que vienen desde el yo son aquellas que, más que acciones, son reacciones. Vienen desde el miedo interno, desde la necesidad de control. Son acciones rígidas o pensamientos rígidos y normalmente están atadas
a el valor personal o a la percepción del valor personal. Y por último tenemos a la máscara, que vienen a ser todas estas acciones dadas a la necesidad de aceptación. Cuando actuamos desde la máscara sentimos que estamos interpretando un papel, estamos interpretando un rol para el resto del mundo. Pero algo que quiero aclarar con todo esto es que el objetivo de entender estas estructuras no es negar a unas y alimentar a otras. Jung decía que el balance estaba en entenderlas, comprenderlas e integrarlas. Y todo esto se lograba bajo el proceso de la individuación. Y lo cierto es que sí, soltar al ego duele, soltar la máscara duele, pero más duele el vivir toda tu vida presentándote como los demás esperan que seas o presentándote desde las heridas. Así que es momento de poner en una balanza y ver qué duele más, el mostrarte vulnerable o el vivir una vida sin libertad. Y sin nada más que agregar, hoy te invito a observarte, no para juzgarte, sino para comprenderte. Pregúntate de dónde estás actuando hoy, desde el yo, desde la máscara o desde el ego. Y si descubres que tienes puesta una máscara, no te castigues, solamente agradece a esa máscara porque te hace que normalmente viene a curar o a cubrir una herida interna. Y ahora que eres consciente de ella, puedes empezar a quitártela con mucha compasión y sin prisa. Muchas gracias a todos por acompañarme en este viaje interno. Y si este contenido te resonó, por favor, dale like y suscríbete. Ayúdame a seguir difundiendo mi mensaje, compartiendo estos videos con alguien a quien creas que le puede ser necesario. Y nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, recuerda ser tú, aun cuando estés descubriendo quién eres.